Vimos la primera parte de la mañana, lo que tenía relación con el contexto histórico, con el contexto político, social, cultural en el cual se desenvolvió la reforma del siglo XVI. Y ahora vamos a ver ya la reforma propiamente, es decir, el momento en que esta mecha produjo esa, diríamos, hermosa explosión para poder retornar a la Iglesia a las fuentes de las Sagradas Escrituras. Cantábamos recién: Santa Biblia, para mí eres un tesoro. Aquí ese es el corazón de la reforma, en realidad, el volver a las fuentes de la revelación de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a examinar en esta hora. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes en este día. Un 31 de octubre como hoy, Señor, se manifestó el gran hecho histórico de la Reforma Protestante. Hoy estamos recordando aquello y estamos revisando los hechos para poder saber de qué se trata y cuáles son las lecciones de la historia que no podemos olvidar. Dirige nuestra vida, dirige nuestro pensamiento, nuestra reflexión, y que pueda también tener un impacto. Ese es lo importante en nuestros corazones como creyentes en el día de hoy. Rogamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. La Reforma, entonces, después de todas esas situaciones que empezaron a juntarse, a unirse de tal manera que el Señor en su perfecta sabiduría y en su soberanía empezó a guiar todos los acontecimientos para que se manifestase eso. Sabemos que Dios es el Dios de la historia, de tal forma que estas situaciones humanas, cuando la vemos desde la perspectiva horizontal, no son al azar, no son circunstancias que casualmente se unieron para producir la reforma, sino que es la mano de Dios que está conduciendo todas las cosas. Artífices de la reforma. Aquí vamos a ver en general a dos nada más, hay muchos más, por supuesto, sin embargo, estos fueron los que marcaron definitivamente la reforma y lo que le dieron estabilidad en el tiempo. El primero de ellos, evidentemente, es Martín Lutero. Nació en 1483 y murió en 1546. En 1505 obtuvo el título de maestro de artes o doctor en filosofía. Todavía no entraba al monasterio para hacerse monje. La historia cuenta que en una ocasión, cuando volvía de la universidad a su ciudad natal, cuando volvía de su ciudad natal, él se encontró con una tormenta en un día claro, bastante lindo, hermoso, un día de sol, cuando de improviso se cubrió ese sol hermoso que estaba en ese momento y se produjo lo que normalmente conocemos como la historia del rayo que cayó cerca de Lutero, y él, muy asustado, le gritó literalmente: Santa Ana, ayúdame, porque el concepto que tenían de los santos, como mencionamos anteriormente, en el sentido que eran intercesores para poder llegar a Dios, dijo: si me salvo de esto, entonces voy a hacerme monje. Y eso fue lo que pasó, se salvó y se hizo monje y entró a la orden de los agustinos. Y escogió, dice la historia, el convento más importante, es decir, el más que tenía las reglas más estrictas, porque el propósito de Lutero era ser el mejor monje con el propósito de agradar a Dios con sus esfuerzos, con su sacrificio, con sus hechos, con sus acciones. Y de tal forma que dejó la universidad, que ya había comenzado a estudiar leyes en ese tiempo, y en julio de 1505 ingresa al convento de los agustinos en Erfurt. Se dedica al estudio de los padres de la Iglesia y las Escrituras estando allí, y la historia cuenta que tenía una vida absolutamente rigurosa. A las habitaciones los monjes le llamaban celda normalmente, y él se encerraba en su celda y estaba días enteros prácticamente, a veces pasaba en ayunos por un buen tiempo, y rezando y haciendo penitencia y una serie de otras cosas, que inclusive a veces decía que tenían que llevarle mantas, abrigarlo, porque prácticamente estaba a punto de congelarse, de morir congelado. Era tal el esfuerzo que hacía por agradar a Dios, que él, incluso más adelante vamos a ver, dice que si en realidad alguien iba al cielo por ser monje, él era el que tenía que haber ido al cielo, por la forma en que cumplía rigurosamente
sacrificios, los ejercicios espirituales que tenía que realizar. En 1507 es ordenado como sacerdote, este es un recuento general de la historia, y en 1509 fue trasladado al monasterio de Wittenberg, donde enseña como profesor. En la cátedra en Wittenberg comienza a enseñar. En 1510 viaja a Roma, donde se lleva la desilusión de su vida. En 1511, de regreso a Roma, es ascendido en la universidad y nombrado vicario general provincial de la orden. Desde 1512 a 1517 se empieza a apartar progresivamente de las enseñanzas de la Iglesia romana. Progresivamente, porque él nunca tuvo la intención de romper un vínculo con la Iglesia de Roma, en absoluto. Él quería permanecer allí, lo que se daba cuenta que estaba pasando la Iglesia por situaciones demasiado complejas desde el punto de vista teológico y práctico, porque la moral de la Iglesia era muy, muy baja en ese momento. A tal punto que Erasmo de Rotterdam, el que conocimos, el humanista que conocimos anteriormente, él decía que llamarle a alguien clérigo era un insulto, prácticamente, en cuanto a un insulto moral. Decir clérigo a alguien era decirle que era un inmoral, porque la situación se había desencadenado a tal punto que la moral había dejado de ser algo que pudiese distinguir a la Iglesia de su tiempo, particularmente a quienes eran los que defendían las doctrinas, la teología de la Iglesia romana en ese tiempo. Así que Lutero poco a poco, progresivamente se fue separando. Vamos a ver cómo lo que sucedió en Roma, en el viaje en 1510, fue lo que marcó también una parte importante en su vida, porque allí se dio cuenta de la venta de las indulgencias y una serie de otras cosas que ya se estaban manifestando en ese tiempo, y como el que él admiraba más, que era el Papa, que se suponía que era el jefe de la Iglesia, en ese momento vivía en la opulencia y no precisamente en la pobreza, como él pensaba. Y en ese momento se estaba construyendo la catedral de San Pedro en Roma, y él vio todo aquello y se volvió desilusionado de lo que pensó debía ser la Iglesia. Lo comparó históricamente, se dio cuenta que se había alejado sustancialmente de lo que era la Iglesia primitiva según las Escrituras. La historia cuenta que era un monje del punto de vista intelectual extraordinario. Tenía unas dotes muy, muy grandes. También en la oratoria era una persona que hablaba llanamente, es decir, en un lenguaje fácil de comprender, y al mismo tiempo era una persona intelectualmente muy profunda en los análisis que hacía de las Escrituras y de la lectura de los padres de la Iglesia. A tal punto llegó eso que el que fue después su confesor, Staupitz, él lo llevó de Erfurt, de ese convento, perdón, de ese monasterio, lo llevó a Wittenberg. Y él lo dejó en la cátedra de la Universidad de Wittenberg, que había sido fundada por Federico el Sabio, uno de los príncipes electores que va a tener principal preponderancia en la vida de Lutero, particularmente en la protección de Lutero posteriormente. Así que él se distinguió notablemente en la universidad. No era una persona común y corriente, como podemos apreciar. Pero, ¿qué es lo que lo distinguió en una forma más especial todavía y que lo muestra como un hombre realmente ávido por la verdad? Una persona que luchaba por la verdad. Literalmente Lutero agonizaba en la verdad. R.C. Sproul, un predicador y teólogo norteamericano, él dice que escribe un tratado que se llama La locura de Lutero, y él dice que Lutero era distinto, era una persona prácticamente, comillas, anormal, porque el sentimiento que tenía en su corazón de culpa era totalmente distinto al resto de la gente. Lutero buscaba afanosamente la verdad, pero sinceramente, es decir, él quería llegar a reconocer que sus pecados realmente habían sido perdonados, pero no sucedió. No sucedió. En una ocasión, y esta es una evidencia de eso, cuando estaba celebrando su primera misa como sacerdote, primero fue monje, luego fue ordenado como sacerdote, cuando tenía que decir las palabras de consagración para que el pan se convirtiera, eso es la transubstanciación en la sangre y el cuerpo de Cristo, se quedó paralizado sin decir palabra.
Comenzó a transpirar copiosamente y literalmente se congeló, es decir, desde la perspectiva que no pudo seguir con la misa. Eso impactó a su padre que estaba ahí. Juan se llamaba su padre, o Hans, dicen los alemanes, ¿verdad? Y lo impactó, y el padre quedó totalmente triste y desilusionado con su hijo, porque iba a la primera misa, que era como el evento de la vida de él, y resulta que no pudo seguir con la misa. Poco tiempo después, él explicó cuál había sido la razón. Y miren sus palabras, porque esto muestra el corazón de este hombre. Ante estas palabras, está refiriéndose al momento cuando él tenía que decir las palabras para consagrar el pan, digamos, la hostia, para que se transformara literalmente la sangre y el cuerpo y la divinidad del Señor Jesucristo, como dicen. Ante estas palabras, yo me quedé estupefacto y aterrorizado. Pensé para mí mismo, ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad? Si todos los hombres deberían de temblar aún ante la presencia de un príncipe terreno, ¿quién soy yo para levantar mis ojos o mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles lo rodean. Uno solo de sus movimientos hace temblar la tierra. Y yo, un miserable y pequeño pigmeo, diré, yo quiero esto y pido aquello. Porque yo soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Esas palabras, ojo, él no era todavía un creyente bíblicamente hablando. Todavía no había llegado a la convicción de la justificación por la fe. Sin embargo, lo que sí tenía en su corazón era una convicción absoluta de que él era un pecador y que Dios debía condenarlo. Al final dice, lleno de pecado. ¿Y cómo puedo estar hablando con el Dios vivo, eterno y verdadero, y más aún diciéndole que haga esto o aquello? Por eso R.C. Sproul dice que era una persona normal, desde esa perspectiva, porque ¿quién tiene esta convicción en su corazón? Como dijimos anteriormente, no estamos divinizando y colocando por arriba a Lutero como perfecto en absoluto, pero sí estamos hablando de un hombre que tenía un concepto correcto de Dios y un concepto correcto de sí mismo, bíblicamente. Y él, por eso es que se esforzaba tan grandemente en el convento, en el monasterio, otra vez estoy confundiendo las palabras, en el monasterio. Se esforzaba para agradar a Dios. Él sabía que era un pecador, sabía que sus pecados no habían sido perdonados, ni por todo el esfuerzo y el sacrificio que había hecho. Y por eso agonizaba literalmente por la verdad. Quería conocer la verdad. Cuando estaba en el monasterio, Lutero se esforzaba por agradar a Dios por medio de una rigurosa austeridad. Al respecto, él mismo escribiría posteriormente: yo era un buen monje y guardaba las reglas de mi orden tan estrictamente que si algún monje llegara al cielo por su monacato, habría sido yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocían lo pueden verificar. Si hubiese seguido así por más tiempo, me habría matado a mí mismo con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. Hay una anécdota que cuenta que cuando fue, Staupitz era su confesor, fue a confesarse delante de él y en un momento se enojó el confesor. Le dice, pero Martín, no puedes venir a mí con esos tipos de pecado o pecadillos. Confiesa algo que realmente valga la pena. ¿Por qué le decía eso? Porque obviamente él confesaba hasta las cosas más insignificantes, entre comillas. Porque él sabía que un solo pecado lo separaba de Dios. Entonces, por eso es que casi cansaba a sus confesores con esta convicción que tenía en su corazón. Lutero tenía una profunda convicción de pecado. La culpa lo acosaba en forma permanente. La pregunta que no podía responder era: ¿cómo puede una persona injusta ser perdonada por un Dios justo? Miren, él tenía muy clara la película. Lutero comenta R.C. Sproul, cuando se comparaba respecto a lo que Dios demandaba y lo que él tenía que hacer, lo hacía en función del primer y más importante mandamiento, que es el que define o resume la primera parte de la tabla, de los 4 primeros mandamientos,
que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Lutero decía: yo no puedo, eso no es para mí, yo he fracasado, yo he transgredido eso. La pregunta es, ¿quién hace esa reflexión? Entonces, a tal punto llegaba esa convicción que él reconocía que ante la ley de Dios él había fallado. Y en consecuencia, lo que él merecía era la justicia de Dios que cayese sobre él. Y por eso le tenía un terror a la palabra justicia de Dios. Y ojo que él enseñaba el libro de Romanos en la cátedra en Wittenberg. Pero no había entendido lo más importante. Y esta pregunta que quede en nuestra mente porque es la más importante. ¿Cómo puede una persona injusta ser perdonada por un Dios justo? Decía: ¿no saben que Dios habita en luz inaccesible? Nosotros, criaturas débiles e ignorantes, queremos probar y entender la incomprensible majestad de la indescifrable y maravillosa luz de Dios. Nos preparamos y nos acercamos. ¿Qué hay de extraño entonces que esa majestad nos sobrecoja y nos quebrante? Él sabía que Dios no podía dar por inocente al culpable. R.C. Sproul comenta al respecto. Lutero había estudiado la ley del Antiguo Testamento, conocía las demandas de un Dios puro y santo, y eso lo estaba volviendo loco. El genio de Lutero dilucidó un dilema legal que no pudo resolver. Parecía no haber solución posible. ¿Cuál era el dilema? ¿Cómo puede un Dios santo y justo perdonar a un hombre injusto? No podía. Con el conocimiento que él tenía de lo que era la jurisprudencia, con, digamos, la parte del derecho, él entendía claramente que Dios no iba a rebajar sus demandas y que él no podía pretender que Dios rebajara sus justas demandas. Por tanto, la espada de Damocles estaba sobre su cabeza, en cualquier momento podía caer. Él consideraba que Dios debía juzgarlo y debía condenar. ¿Qué pasó entonces? En 1516 hubo una situación extraordinaria que sucedió con él que se llama la experiencia de la torre. La experiencia de la torre. El propio Lutero explica su experiencia que cambiaría el mundo entero. Es bueno que, digamos, leer lo que él mismo escribió al respecto. Dice: yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada lo impedía, sino una expresión, la justicia de Dios. Eso era lo que le impedía comprenderlo. Porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Mi situación era que, aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. ¿Cómo era la teología de ese tiempo? Hay que entender el contexto, ¿recuerdan? La teología de ese tiempo era que a través de los méritos la persona podía llegar a agradar a Dios. En una forma muy simple de explicarlo, los sacramentos le infundían la gracia a la persona, pero la persona a través de su esfuerzo personal, usando esa gracia como combustible, finalmente llegaba a agradar a Dios. Pero él llega a esta convicción: yo sabía que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, dice, yo no amaba a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él, porque se sentía condenado. Sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo, por la fe, vivirá. ¿Qué es lo que leía Lutero? Leía Romanos 1:17 y decía que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el problema? Que si él decía, si la justicia de Dios se revela, estoy condenado. Pero, al mismo tiempo, el Evangelio significa buena nueva. ¿Cómo puede ser una buena noticia cuando la justicia de Dios se revela en el Evangelio? Era una
paradoja para él, era una especie de contradicción. Y aquí llega a la verdad. Entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual a través de la gracia y la pura misericordia Dios nos justifica por la fe. De allí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. No tuvo ninguna experiencia extraordinaria, sino Dios abrió su entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Para citar al mismo Señor Jesucristo, que en Lucas 24 dice que Él abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras, sus apóstoles. Y esta fue la situación de Lutero. Allí llegó a la convicción correcta. Dice, toda la Escritura tomó un nuevo significado. Y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí inexpresablemente dulce, con gran amor. Este pasaje de Pablo fue para mí la puerta del cielo. Es tremendo lo que pasó con él. El proceso que él vivió durante años, muchos años, hasta que un día solo, en ese despacho donde estaba ahí, frente a las Escrituras, frente a la epístola a los romanos, llega a ser impactado profundamente con esa verdad. Su entendimiento se abre. Y aquí es donde nosotros siempre decimos cuando proclamamos la verdad, que si Dios no abre el entendimiento, no hay nada que hacer al respecto. Intelectualmente era un hombre muy capacitado. Era un hombre sensible a la voz de Dios. Sin embargo, no tenía el entendimiento espiritual que requería. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está la evidencia. Él llegó a discernir esa verdad por la obra sobrenatural y soberana de Dios en su mente y en su corazón. Y esta conversión fue el que cambió el curso de la historia de la humanidad. Esta vida de Lutero, que yo cuando estuve en el Instituto Bíblico nunca la había examinado más detenidamente, me dejó sorprendido, gratamente sorprendido y al mismo tiempo con un tremendo desafío desde el punto de vista de lo que significa el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio. Cuando Dios obra e interviene, cambia absolutamente todo. Fue para mí la puerta del cielo, llego a decir. ¿Qué pasó entonces? En 1517, el 31 de octubre, aparece clavado en las puertas de la catedral de Wittenberg el siguiente escrito en latín. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura, y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego, adjunto a eso, iban las famosas 95 tesis. Miren lo que él dice. Y aquí se ve claramente que él no quería producir un cisma, un remesón, una división en la iglesia. Él no tenía ninguna intencionalidad de dividir la iglesia cristiana, en absoluto. Dice que es por amor a la verdad, por sacar a la luz la verdad. Dice que invitaba a debatir respecto a esas proposiciones. Nada más que eso. Y dice que la idea era que todos participaran del debate para que pudiesen nutrirse de la verdad que él había ido, o que Dios le había ido revelando desde el punto de vista de las Escrituras, de la verdad de las Escrituras. Adjunto a lo cual estaban las 95 tesis que en esencia surgieron fundamentalmente por la venta de indulgencias, donde un monje dominico, y aquí hay una cosa histórica bien interesante, los agustinos y los dominicos no se ven las caras, y era un monje dominico, había recibido la instrucción de parte del arzobispo de Brandenburgo de poder vender indulgencias a petición a su vez del Papa. Entonces este monje llamado Juan Tetzel
era un experto, como dirían del punto de vista del marketing, era extraordinario, porque vendía de una forma tan clara las indulgencias, tratando de atemorizar a la gente, que la gente, aún la gente pobre, pagaba para que sus santos difuntos pudieran salir prontamente del purgatorio. Él llegó a decir que si una moneda, cuando la moneda sonaba en el cofre, donde él estaba recibiendo los dineros, en ese momento un alma salía del purgatorio al cielo. Y tenían inclusive que pagar o cobraban o vendían indulgencias por pecados futuros. O sea, alguien decía, voy a cometer un pecado más adelante, pago anticipado. Así, de esa forma tan grotesca, se vendía el perdón. La gracia de Dios se vendía de esa manera. Y evidentemente por un concepto equivocado de la gracia, por un concepto equivocado de lo que era el cristianismo y por supuesto por una teología errada respecto a ese purgatorio, lugar cierto de antesala del cielo, porque bíblicamente no existe. Entonces, esto trajo el problema y Martín Lutero estaba muy enojado y había predicado ampliamente contra las indulgencias y finalmente escribió las famosas 95 tesis. No voy a leer, ¿cierto?, las 95 tesis porque estaríamos durante mucho rato, pero algunas de ellas decían lo siguiente. La 1, por ejemplo, nuestro maestro, el Señor Jesucristo, cuando dijo arrepentíos, quiso afirmar que toda la vida de los creyentes sea de arrepentimiento. 2, esta palabra no puede interpretarse como penitencia sacramental, es decir, la confesión y la expiación que administran los sacerdotes. 3, con todo, no solo significa arrepentimiento interior, no, porque no hay arrepentimiento interior que no se manifieste en el exterior en diversas mortificaciones de la carne. Algunas de las tesis que él, de las 95 tesis. Leo otra. La 60 decía, sin temeridad decimos que las llaves de la iglesia dadas por los méritos de Cristo son este tesoro. Anteriormente habla de los méritos de Cristo y evidentemente de lo que eran las indulgencias, es decir, este tesoro de méritos que supuestamente habían ganado los santos. Él sabía, comprendía que esto era imposible. Y así, la fuente principal de las indulgencias o el propósito principal era denunciar esta venta, el propósito principal de las tesis era denunciar esta venta de indulgencias aberrante que se estaba produciendo. ¿Cuál era el propósito? Es interesante. El propósito era terminar de construir la catedral de San Pedro en Roma, porque faltaba dinero, y el arzobispo de Brandenburgo, que había comprado su cargo, eso se llamaba simonía en ese tiempo. La simonía es comprar un cargo civil o religioso en ese caso, a través de pagar una cantidad de dinero para llegar a un puesto. Y este arzobispo había comprado su cargo, entonces estaba endeudado. Y el Papa le ofreció el negocio de que pudiera mandar a Juan Tetzel a recoger indulgencias en Alemania, a vender indulgencias, para que finalmente pudiesen reconstruir la catedral de San Pedro y al mismo tiempo él, el arzobispo de Brandenburgo, pagar, ¿verdad?, lo que tenía que ver con su deuda que tenía por haber comprado el cargo a través de la simonía que se llama. Entonces, esto fue lo que produjo la reacción de Martín Lutero. La reacción a las tesis no se hicieron esperar. Algunos la recibieron con gozo y admiración, tal es el caso de Erasmo de Rotterdam y el príncipe elector de Sajonia, Federico, el sabio. Otros reaccionaron con enojo. Tal fue el caso de Juan Tetzel, vendedor de indulgencia, obviamente porque se le acabó el negocio, o se le fue a pique el negocio, ¿cierto? Quien junto a otros pidió que Lutero fuera condenado y quemado como un hereje. Por su parte, el Papa León X se limitó a decir: este hermano Martín Lutero tiene un gran ingenio y todo lo que se dice contra él no es más que envidia de frailes. Más adelante cambiaría de opinión radicalmente. Al principio pensó, esto no tiene mayor importancia. La historia cuenta que
entre 15 días, o sea, 15 días posterior a la publicación de las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg,